Lejos de pensar que la filosofía y la epistemología no tienen nada que ver con la vida, vamos a pensar que sí, que evidentemente la cotidianidad, la escuela, la casa, la política, absolutamente todo está atravesado por la filosofía y aún por la epistemología. Vamos a ver este pequeño resumen de la clase para saber no cuántas fotocopias sacamos, no cuántas lecturas hicimos, sino para saber qué se grabó aquí en el disco duro, qué nos queda definitivamente para la vida, que eso es lo más importante. No incluso para un título, no, para la vida. Vamos a mirar unos apartes de lo más importante que vimos en epistemología. Bueno, lo primero es tomar partido de alguna manera en contra de esa filosofía escolástica que tanto daño le ha hecho a la ciencia misma y a la vida. Digamos, en el año 1600, Giordano Bruno ardía en la hoguera. ¿Y por qué ardía en la hoguera? Porque tenía una posición filosófica, porque tenía una posición epistemológica y porque de alguna manera se había adentrado en el conocimiento del mundo. Y eso era un pecado para la Santa Madre Iglesia. Entonces lo quemaron, ardieron, las cenizas las esparcieron en el aire. Después de tanta tortura muere un pensador como Giordano Bruno, igual que Copérnico, en fin. ¿Y todo eso para qué? Para que triunfara el pensamiento cartesiano. ¿Todo eso para qué? Para que triunfara ese pensamiento escolástico que aún hoy le hace tanto daño a la educación y al pensamiento en general. Bueno, para nosotros es algo muy importante que aparezcan otro tipo de pensadores, Habermas, Popper, Lakatos, Feyerabend, en fin. Otros pensadores que de alguna manera le dan una posibilidad al pensamiento, le dan una apertura al pensamiento científico. Eso me ha quedado en el disco duro desde hace mucho tiempo. Y otra cosa, que digamos que el triunfo de esa filosofía totalitaria de Francis Bacon, al considerar que la naturaleza estaba hecha para torturarla y para extraerle lo mejor, todo este pensamiento del capitalismo es hijo de ese pensamiento cartesiano, de ese pensamiento de Galileo y de ese pensamiento de René Descartes. Esas rutas que no escogimos, esas rutas que nosotros no desandamos, en este momento, pues con esta apertura del pensamiento, es necesario que las academias, es necesario que las instituciones educativas le den cabida a los nuevos pensadores, nuevas filosofías, nuevas rupturas, otras preguntas, nuevas respuestas. Bueno, y leyendo a Popper sobre el sentido común, me llega a la cabeza el pensamiento de Goethe. Goethe fue un escritor, un literato, pero más fue un científico. Y Goethe consideraba que la ciencia, además de acumular conocimientos sobre el mundo físico, era un entrenamiento de nuestras facultades de observación, pensamiento y de otras facultades humanas como la intuición y el sentido común, que es el más común de los sentidos. Entonces Goethe le da una apertura a la ciencia desde el punto de vista del investigador, de cómo desde la intuición, desde la cotidianidad, desde los pequeños espacios y desde ese pensamiento común que dice Popper,
también se puede hacer ciencia. Bueno, y en el arte también, porque es que mire, la ciencia no es solamente ese método científico al que se le ha colocado en un altar y del cual nadie quiere bajarlo de allí. La ciencia también es imaginación e intuición y también espiritualidad en ese sentido maravilloso del cosmos, de darle entrada a otras ciencias, de darle posibilidad a otros espacios, a otras preguntas. Bueno, y a manera de una de las conclusiones importantes del curso es también darle cabida a esa sensación de que no es lo que está escrito, las fotocopias, sino lo que realmente me ha quedado. Yo trabajé la tesis de maestría, que fue laureada la tesis, con la metodología anarquista de investigación. Un reto porque cuando yo hablé del anarquismo, siempre se cree que la anarquía es desorden, es caos. Es evidentemente un caos, pero no ese caos que hablan cuando se trata de hablar de la anarquía. Paul Feyerabend, en su libro Contra el Método, estableció precisamente ese recuperar a Marx en la dialéctica materialista, en el sentido de que todo depende de todo. Y analiza, digamos, a fondo lo que es una crítica real al método científico. Me alegra mucho encontrar en Habermas esa unión entre Marx y Freud, por ejemplo. Me asombra y me alegra porque también lo he visto en el teatro. También he visto proyectos teatrales como el de Marco Antonio de la Parra, una obra de teatro donde pone a hablar a Marx y Freud, que es una obra maravillosa. Entonces, el arte, la literatura, el cine desarrollan la imaginación, mientras que la ciencia lo limita, dice por ahí en uno de sus apartes Paul Feyerabend. Entonces, esa es una de las varias conclusiones de este maravilloso curso de epistemología de la investigación. Bien, y otro texto del cual hay que seguir desarrollando, que me recuerda mucho la dialéctica de Hegel y la dialéctica materialista elaborada por Marx, es indudablemente la dificultad, esta epistemología de la dificultad. ¿Por qué? Porque la esencia no se muestra a la vista de todo el mundo. La esencia está escondida a través del fenómeno. Entonces se trata de descubrirla, no como un acto de magia, sino como un acto de pensamiento sobre la totalidad, un acto de pensamiento sobre la materia, un acto de pensamiento sobre los mundos que existen dentro de otros mundos, algo así como esos mundos escondidos, esos mundos paralelos, por ejemplo, que existen dentro del mismo mundo. La complejidad me maravilló también en la termodinámica, cuando estudié termodinámica en la especialización de ambiental, que tiene que ver con la teoría del caos. Esa teoría del caos que en termodinámica, siendo una ciencia básica, ilumina esa ciencia y pone a pensar en la física cuántica. Entonces, hay muchas cosas por aprender y cada vez que aparece una pregunta nueva, aparecen nuevas respuestas. Bueno, y el mensaje sería evitar, digamos, esa pereza crónica de pensar en lo relativo y desarrollar un pensamiento permanente de la naturaleza, a través de la observación, a través de la intuición y la imaginación, y en los diferentes contextos desarrollar procesos de investigación, a partir del arte, de la literatura, a partir
de la pintura, por ejemplo, desarrollar procesos en la enseñanza. Ubicarnos en diferentes esquinas, diferentes miradas, establecer otras preguntas y arriesgarnos a hacer investigación a partir de lo que vemos, de lo que intuimos, y escribirlo en la memoria del tiempo, ese tiempo que no existe tampoco. Muchas gracias, profe. El juicio engaña. Los sentidos no engañan. Bueno, y hay una cosa que me encontré esta semana, leyendo sobre los griegos, y es un tema que los griegos, cuando describían y narraban, no hablaban ni de la causa, ni de los efectos, ni de las consecuencias, sino de la manifestación externa. Entonces eso nos lleva a pensar en otra época, en otros tiempos y en otras cosas. Bueno, y un reto permanente, mantener la esencia viva y no matarla. ¿Cómo se puede matar la esencia? Con la palabra. La podemos matar. El reto, mantenerla viva.